Esther capítulo 2 dice: Después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: busquen para el rey muchachas vírgenes y de buen parecer, que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en el harén de la fortaleza de Susa. Estarán bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos. Entonces la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Esto le pareció bien al rey y así lo hizo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar hoy aquí estudiando tu palabra, Señor, y queremos pedirte que seas tú dirigiendo este estudio, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú guiándonos para entender lo que tú quieres enseñarnos a través de este estudio. Te damos las gracias, te oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en el capítulo 1 vimos cómo Asuero o Jerjes hace este berrinche porque la reina no quiso ir cuando él dijo que tenía que ir, y entonces aumentado a su berrinche, sus grandes consejeros le dicen que le quite la corona a Vasti, y entonces tenemos después de esto, no sabemos cuánto tiempo después, al final del capítulo, o ya a los finales del capítulo 2, sabemos que pasaron más o menos 4 años, pero este inicio del capítulo 2 no sabemos exactamente cuánto tiempo después fue de que Asuero decidió quitarle la corona a Vasti. Algunos dicen que pudo haber sido inmediatamente después, en la resaca, o que pudo haber sido ya tiempo después, como que haciendo la remembranza de qué es lo que sucedió. Al final lo que vemos es seguramente un Asuero que dijo: híjole, pero sí estaba guapa Vasti, ¿no? Y ahora ¿quién tengo de reina, no? Y no creas que es como que un hombre que se quedó viudo y solitario, no, o sea, tiene un espacio especial en su casa, en su palacio, tiene un espacio especial para que habiten sus concubinas, ¿no? Y no es una, o sea, para que te des una idea, algunos reyes mencionados en la Biblia tenían 200, 300, 700 concubinas, no esposas, concubinas, ¿no? Más aparte si tenían esposas. Entonces, digo, no es como que esté sufriendo de soledad, ¿no? Sin embargo, sí se quedó sin su trofeo para presumir en las fiestas, ¿no? Y yo creo, tengo esa convicción de que eso es lo que está pasando aquí, o sea, que cuando dice que se le pasó el enojo y se acordó de todo esto, que tiene esta nostalgia por la reina Vasti, ¿sí? No, tampoco porque esté diciendo de perdí el amor de mi vida, ¿no? No creo que tampoco sea la situación. Ahora, después de esto, sus consejeros lo ven decaído, lo ven triste, y entonces, ¿cómo le levantamos el ánimo? Pues consíguete otra, ¿no? Y entonces dice el versículo 2, entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: busquen para el rey muchachas vírgenes y de buen parecer. Y eso es todo lo que necesitas para ser reina: virgen, de buen parecer y joven, ¿no? Y joven, dicen los historiadores que de acuerdo a la usanza de la cultura, pues estás hablando de alrededor de 12 años, porque la edad casadera era más o menos 14 años, entonces más o menos es a lo que se refiere la Biblia. No es exclusivo de la cultura, o sea, esto también era una usanza en otras culturas
de la antigüedad. Entonces, es más o menos lo que se está considerando. Y sin decirnos exactamente qué tan jóvenes tenían que ser, pues uno de los requisitos es que sea joven, otra es que sean virgen y que sea de buen parecer, o sea, que sea atractiva, físicamente atractiva, si es inteligente, si es todo esto que ves en Proverbios, la mujer virtuosa, eso no importa, ¿no? Y entonces dice el versículo 3, que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en el harén de la fortaleza de Susa. Estarán bajo la custodia de Agai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos. Y pues sí, o sea, ya sabes que es fácil de aconsejar al rey, ¿no? Entonces, pues, dice, no, está bien, me gusta la idea. Y se hace un edicto. Y entonces lo que estás viendo es que se va a designar un grupo de hombres especiales para esta tarea en cada una de sus provincias, para que en cada una de las provincias que están bajo el gobierno del rey se busque a mujeres atractivas, jóvenes, para que vengan literalmente a ser probadas por el rey, ¿no? Y varias consideraciones que tienes que hacer aquí es cuando estas mujeres lleguen a lo que nos menciona la Biblia como el harem, es la última vez que estas mujeres tuvieron acercamiento con su familia, ¿sí? Las acepte o no las acepte el rey como reina, como sustituto de la reina, seguramente estas mujeres no van a regresar a sus hogares, ¿sí? La otra que te decía es, el rey está asignando, o sea, fíjatelo, está asignando a hombres especiales para que vayan y hagan esta recolección. La Biblia no nos aclara y no sabemos si es, o sea, hombres que vayan y acepten inscripciones al concurso y es así como que, a ver, ¿quién quiere venir a participar para ser reina? Tampoco se nos dice si es esto o si es así de, pues ve y saca a las mujeres que tú digas, estas pueden participar, o ve y tráete a todas las mujeres, y no se nos da ese detalle, ¿sí? Puede implicar muchísimas cosas, pero al final hay hombres específicos en cada lugar para hacer esto, para recolectar a estas mujeres y llevarlas al cuidado del eunuco Hegai. Y este eunuco se va a encargar únicamente de cuidar a mujeres vírgenes para prepararlas para que estén listas para ver al rey. Versículo 5 dice, y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el benjamita. Él había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien se había llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Ahora, hasta aquí tú dices, bueno, pues esto es historia de, desde el versículo 1 hasta este punto, dices, pues es historia de Persia, esto como que, ¿y qué tiene que ver con la Biblia o qué? ¿No? Y de repente Dios deja ver esto que ha estado pasando desde tiempo atrás. Fíjate la reseña que nos da de Mardoqueo, dice, es hijo de Jair, es hijo de Simei, hijo de Cis, el benjamita. O sea, de la tribu de Benjamín nació un hombre que tuvo un hijo, y sucesivamente hasta que llegó a Mardoqueo, y Mardoqueo fue llevado en el cautiverio. ¿Sí? Ese cautiverio que podemos leer en Segunda de Reyes, en Daniel. De hecho, vamos a ver
Segunda de Reyes. Regrésate un poquito. Lo estudiamos hace ya un tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 24. Versos 12 y 14. Perdón, 12 al 14. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus jefes y sus oficiales. El rey de Babilonia lo apresó en el año 8º de su reinado. Nabucodonosor sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del rey, y destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo del Señor, tal como el Señor había dicho. Y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los jefes, a todos los hombres valientes, 10,000 cautivos y a todos los artesanos y herreros. Nadie quedó excepto la gente más pobre del país. Ahora, sobre todo esta parte del versículo 14, bueno, estamos viendo que fueron llevados por Nabucodonosor, ¿sí? Ahí está el rey Joaquín, del que nos habla Esther. Y este grupo de hombres, Nabucodonosor se lleva a la élite que quedaba en Judea, ¿sí? Y deja únicamente, dice, a la gente más pobre. Entonces quiere decir que este Mardoqueo pertenecía a este grupo, ¿sí? Ahora, de aquí podemos ver que efectivamente Mardoqueo no solamente ha oído de la tierra de Judá, o sea, él conoció la tierra de Judá. Y ve en Daniel 1, 3 al 5 como lo describe. Dice, entonces el rey, está hablando de Nabucodonosor, mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Ahora, esta es una costumbre que viene desde Nabucodonosor y que muy seguramente continuó en el gobierno de los medos y de los persas, que es de estos grupos, no únicamente de los judíos, sino de estos grupos de las tierras conquistadas, traerse a lo mejor en cuanto a personas y utilizarlos dentro del mismo gobierno. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Vamos a ver más adelante que Mardoqueo se pasea libremente por varios lugares de la casa del rey. Entonces, o era un espía muy bueno porque no lo atrapaban y no lo encerraron, o muy probablemente pertenecía a este grupo de judíos que habían sido introducidos al servicio de los reyes de en su momento Babilonia y ahora de los medos y de los persas. Entonces, este es Mardoqueo. Ahora, se nos dice también, por cierto, Mardoqueo es un nombre babilónico, no es un nombre hebreo. Ahora, de Esther sí se nos dice que se llamaba Hadasa. Hadasa es un nombre hebreo, e igual que en Daniel, vemos como Daniel le cambian el nombre por Belsasar, ¿sí? Entonces aquí igual, Esther, que es el nombre que conocemos, es un nombre babilónico, ¿sí? Es un nombre extranjero. Entonces es como es conocida dentro de todo el relato. De hecho, es la última vez que vamos a ver su nombre hebreo. Ahora, también aquí se nos relata esta relación que existe entre Mardoqueo y Esther. Esther queda huérfana, mueren sus padres, sin embargo, su padre es
tío de Mardoqueo. Entonces, básicamente son primos en primer grado, Esther y Mardoqueo. Sin embargo, Mardoqueo la está educando y la está criando como si fuera su propia hija, ¿no? Entonces, después de que nos hace toda esta presentación de los personajes de esta parte de la historia, vamos al versículo 8 que dice: así que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó a Hegai y halló favor delante de él, por lo que se apresuró a proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su familia, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esta manera. Cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén al palacio del rey. Ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén, bajo la custodia de Saasgaz, eunuco del rey, encargado de las concubinas. Ella no iba otra vez al rey, a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Cuando Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que le había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos le veían. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos el concurso de belleza que se lleva a cabo, ¿no? Y es un concurso corto, 12 meses, un año de preparación de todas las mujeres para pasar por todo este proceso, este ritual de belleza, para estar listas y poder ser presentadas al rey, ¿sí? Entonces, dice que dentro del grupo de las mujeres que llegaron y fueron entregadas en la fortaleza de Susa está Esther, y nos dice, de nuevo nos menciona a Hegai, en el verso 9 nos dice: la joven le agradó a Hegai y halló favor delante de él. Y le cayó bien, o sea, ¿sí? Le gustó para reina, ¿no? Y aquí yo me hacía esta pregunta, o sea, Esther nos la describe aquí el capítulo como una mujer atractiva, visualmente atractiva, ¿sí? De hecho, no nos da ningún otro detalle de ella, sino su aspecto físico, y nos dice que es una mujer atractiva. Sin embargo, pues yo pienso, o sea, estás hablando de que se buscó en todas las provincias, ¿no? Y entonces, ¿era la única mujer atractiva? No, o sea, había muchas mujeres atractivas, igual o más atractivas que Esther. Y entonces, la pregunta sería, ¿qué tenía de especial esta mujer judía para caerle bien a Hegai? Y la Biblia no nos dice nada en especial, simplemente dice, le agradó. Y entonces, esto nos lleva a ver cómo Dios está trazando su plan, cómo Dios permite que haya este agrado en este eunuco para darle un trato especial a Esther, ¿sí? Sí, la Biblia nos la describe como una mujer muy atractiva, entonces seguramente eso influyó mucho en que Jerjes la eligiera, ¿sí? Vemos cómo a Vasti
era lo que quería, presumirla delante de todos para que todos vieran la supermujer, la supermodelo que traía por esposa, ¿sí? Y entonces sí, seguramente la belleza física de Esther jugó un papel importante, que por cierto tampoco la obtuvo de ella, también fue provisión de Dios. Pero también está la provisión de Dios para encontrar a este eunuco que le agradara, ¿sí? O sea, piénsalo, llegaron muchas mujeres guapas, entonces, ¿por qué dijo él, esta me cae bien? O sea, no fue simplemente por belleza física, fue algo que puso Dios ahí para que este hombre la pudiera preferir. Y ves cómo la prefiere en el momento en que le da una porción especial a ella de alimentos, nos dice aquí de cosméticos nuestra traducción, pero se refiere a que le dio una porción especial. ¿De qué? De todo lo que había que darle. Y no solo eso, la favorece dándole 7 doncellas, dice, escogidas del palacio del rey. O sea, ya le está dando un trato de realeza, cuando realmente no tiene esa posición. Le está poniendo mujeres que la ayuden en todas sus actividades, a bañarse, que obviamente son mujeres escogidas, entonces saben lo que le gusta al rey y entonces van a buscar preparar a esta mujer para que sea agradable al rey, ¿sí? No te pongas estos aretes porque esos no le gustan, acomódate el cabello de esta forma porque eso sí le agrada, no hables cuando estés, dile esto, dile aquello, no le digas esto, no, un montón de cosas que estas mujeres lo sabían. Entonces, todo esto implica el que les esté preparando. Ahora, hay algo que a mí me salta muchísimo aquí. Cuando vemos el libro de Daniel, vemos a un Daniel que decide guardarse. En Daniel 1:8 va a aparecer en pantalla. Dice, después de lo que leímos hace un rato de que fueron elegidos y se les prometió una porción especial de la comida del rey, dice, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Y entonces se vuelve vegano. O sea, la religión judía o los hebreos no eran vegetarianos, ¿sí? Sin embargo, Daniel en su decisión de guardarse y no contaminarse con los alimentos del rey, dice vegetariano, dame verduritas, agua y listo. Cero vino, cero manjares de lo delicioso que hay aquí, ¿no? Y en Esther no ves esto. De hecho, dice que Esther, por recomendación, por orden de Mardoqueo, no revela su origen. Y entonces, ay, ¿cómo no va a revelar su origen? Pues si todo el mundo sabía. No, o sea, recuerda que están viviendo un montón de personas y a lo mejor lo más que atinas a decir es, esta mujer no es de esta tierra, es extranjera. ¿Pero de dónde? Pues quién sabe, hay de un montón de lugares que han sido conquistados y que han sido llevados cautivos. Entonces, a lo mejor se sabe y se distingue que no es de Susa, pero no se puede identificar de quién es. Y entonces ella, repito, bajo la instrucción de Mardoqueo, no dice su origen. Ahora, piensa que es el pueblo de Dios, el pueblo que fue llamado a vivir de una forma diferente. Y entonces con estatutos que los llevan a vivir de manera diferente. Y que Daniel refleja eso y dice, yo no me voy a contaminar, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Y Esther no ve esta actitud. Esther está ocultando su origen. Entonces eso quiere decir que está rompiendo un montón de cosas que tenía que cumplir ella bajo la ley, ¿no? Ahora, ya habíamos visto que no es un libro en el que se mencione directamente a Dios, ¿no?
Entonces tampoco ves aquí así como que, bueno, es que Mardoqueo oró y pasó tiempo en ayuno y en oración para conocer la voluntad de Dios, y no lo ves aquí. Más adelante ves a Esther pidiendo ayuno y oración, pero es adelante. Aquí no ves esto así de, pues vamos a orar y ayunar para saber si hay que decir o no hay que decir. O sea, esta es decisión que ellos están tomando y diciendo, esto es lo mejor. ¿Sí? Y entonces ves una actitud muy diferente entre este Daniel, que llega a la misma tierra, que llega en una condición muy similar a la que está teniendo Esther. Ahora, Esther no es la única que hace esto. En Génesis 39:4, 39:21 y 54 puedes ver cómo, y puedes leer toda esa sección de Génesis, puedes ver cómo llega José como esclavo a Egipto, cómo es vendido a Potifar, y con Potifar José encuentra esa misma gracia, ¿sí? Y sí, efectivamente José es trabajador, es todo, pero esto es por la gracia que Dios le está dando, y Dios le da gracia delante de Potifar. Ajá. Y cuando es llevado preso José por la difamación que le hace la esposa de Potifar, y entonces es encarcelado y es llevado preso José a la prisión en Egipto, ves también ahí que José encuentra gracia con el jefe de los custodios. ¿Sí? Entonces, ves en todo esto, como veíamos la semana pasada, que Dios está trazando todo un plan y está ejecutando todo un plan mucho más complejo de lo que alcanzamos a ver. ¿Sí? Piensa en todas las cosas que tuvo que preparar Dios para que esta mujer encontrara gracia. Ahora tú dices, es que es por su impecable comportamiento o es por su espiritualidad. No, no. A este punto no ves nada espiritual en la situación. ¿Sí? Ves a una mujer hermosa, ves a una mujer dispuesta a ocultar que es judía, que es del pueblo elegido de Dios, ¿sí? Probablemente para salvar la vida, ¿sí? Y entonces, aún de esto, ves a Dios actuando en esto, teniendo el control de todo esto. O sea, nada de esto pasa el control de Dios. Todo lo que está sucediendo está bajo el control de Dios y está siguiendo su plan. Ahora, dice que se cumplen estos 12 meses de preparación, 6 meses donde probablemente pasa por periodos de exfoliación de la piel para que vaya perdiendo impurezas, y entonces después pueda pasar por tratamientos de aromaterapia, ¿sí? Para que su cuerpo despida olores agradables y no cualquier olor agradable. Nos dice aquí que aromas de mirra, de aceite de mirra, ¿sí? Que lo puedes ver en Proverbios, lo puedes ver en el Cantar de los Cantares, como tiene una connotación de atracción física, sexual. Y entonces después de esto, después de esta preparación, cada una de las mujeres que se va a presentar ante el rey puede elegir todo lo que quiera de los atuendos, ¿sí? Que si quieres estos aretes, que si quieres el vestido Versace, que si quieres lo que sea, lo que quieras agarrar, el bolso que le haga juego, los zapatos, ¿no? Tienes la tarjeta de crédito Platinum para que te la gastes en todo lo que quieras en vestimenta. Y entonces Esther tiene dos mentores, dos personas que la están guiando. Una es Mardoqueo y otra se ha convertido en Hegai. Y entonces Hegai, repito, Hegai conoce al rey, sabe lo que le agrada al rey. Y entonces, ¿qué es lo que toma Esther para presentarse ante el rey? Lo que Hegai le dice.
Entonces, por eso te digo, muy probablemente Esther no está pensando a este momento de que es que voy a salvar a mi pueblo, es que al rato se le va a botar la canica a aquel y entonces voy a salvar la vida de Tom. O sea, Esther no está pensando en esto. Ya Esther con vivir al día siguiente ya la hizo, ¿no? Y entonces se presenta delante del rey. Dice el verso 15, cuando Esther, hija de Abiai, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Y te repito, este favor es el favor que Dios le está dando. Ahora, verso 16. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10º, que es el mes Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las providencias y dio presentes conforme a la libertad del rey. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni su familia ni su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. Y entonces, te repito, o sea, Esther está actuando bajo la dirección tanto de Hegai como de Mardoqueo, y entonces sigue guardando su identidad. Y ahora piensa en esto. Uno de los mandamientos que causó muchos problemas dentro del pueblo judío es: no tomarás mujeres ni darás a tus hijas a los otros pueblos, porque van a alejar tu corazón de ti, de mí. Y entonces Esther ganó o perdió. O sea, Esther se está casando con un hombre que no es judío. Mardoqueo, que está siendo su padre, que adoptó a Esther como su padre, está dando a su hija en matrimonio a un hombre que no es judío, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas se están haciendo aquí mal? Y sin embargo, todo esto está funcionando en base al plan de Dios. Ahora, piensa también en esto. Te decía, una vez que las mujeres entran al harem de las vírgenes, pasan ahí un año, después van a la presencia del rey, pasan la noche con el rey. Básicamente el rey está viendo si le gusta o no le gusta para esposa. Y si al día siguiente el rey dice no, entonces cambian de vivienda. Ya no están con las mujeres vírgenes porque ya no es virgen. Ahora pasa a la casa de las concubinas. Otro lugar, otro espacio en las salas del rey. Pero no regresa a su casa. Entonces, le agrades o no le agrades al rey, eres propiedad del rey, ¿no? Y entonces imagínate si Vasti siendo reina, ¿cómo le fue? Imagínate lo que este hombre era capaz de hacer con una concubina, ¿no? Si esta mujer no era aceptada y quedaba embarazada, fuera en el momento en el que fue presentada al rey o en algún otro momento que el rey estuviera aburrido y me dijera, tráeme aquella, sus hijos iban a servir
iban a pasar a ser parte de la servidumbre del palacio. Únicamente los hijos de la mujer que fuera declarada reina podían aspirar a ser herederos al trono. Cualquier hijo de una concubina pasaba a ser, te digo, parte de la servidumbre. Esto no viene en la Biblia, esto lo puedes leer en los escritos de Herodoto. Era la usanza que había en el reino de los medos y de los persas. Ahora, en medio de esto, dice que el rey Asuero prefirió a Ester. Digo, ganó el concurso y entonces se le puso la corona y entonces al estilo Jerjes, vamos a hacer una gran fiesta, vamos a dar regalos. ¿Por qué? Porque estoy contento. Y así, o sea, así es su gobierno. Y algo curioso, los historiadores, los estudiosos no logran ponerse exactamente en qué punto de estos hechos. Recuerda que lo que te dije, estamos hablando de un periodo de más o menos 4 años entre que se le quita la corona a Basti y que Ester es coronada. Entonces, en ese lapso de los 4 años, intercalado con algunos de estos hechos, el reino está pasando por una guerra contra Grecia. Ganan algunas batallas y finalmente el rey termina perdiendo la guerra contra Grecia. Y en medio de todo eso, este hombre está preocupado por una reina guapa, ¿no? O sea, por si tienes alguna queja de alguno de nuestros gobernantes y dices, no, es que ahora estamos terrible, o sea, no es que haya empeorado mucho con los años, no es que antes no existiera eso. Y después vemos a un Mardoqueo, te repito, que sigue paseándose entre el palacio, entre la casa del rey, y sigue al pendiente de qué es lo que está sucediendo con Ester. Puede que en algunos momentos esté hablando directamente con ella, puede que esté hablando con ella a través de los eunucos, no se nos da ese detalle, sin embargo sigue teniendo contacto con Ester. Entonces, por eso te decía, es muy probable que este Mardoqueo sea uno de estos nobles judíos que está sirviendo en algún puesto dentro de la casa del rey. Ahora, una vez coronada, repito, ya viste cómo es Jerjes en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, no es así como que, wow, ya es reina. O sea, se le bota la canica a Jerjes y pues cambio de reina, ¿no? O sea, no creas que como que sacó la lotería, no es la Cenicienta versión hebrea, ¿no? No es así como que vivieron felices para siempre. Sin embargo, sí va a tener algunos privilegios. Versículo 21 dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo, y él se lo comunicó a la reina Ester. Ya no a Ester, ya a la reina Ester. Y Ester informó al rey en nombre de Mardoqueo. Cuando el asunto fue investigado y hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Ahora, una vez que Ester ya es coronada, que se da esta gran celebración, viene otro hecho súper importante. Los 2 hechos más importantes que encuentras aquí en este capítulo es que Ester termina siendo reina y que Mardoqueo salva la vida del rey. Y puedes saltarte, no creas que dejamos la historia inconclusa, puedes leer lo que continúa en el capítulo 3 y es todo lo que se menciona del hecho. ¿Sí? Salvó la vida, bien. ¿No? Hay este complot, tampoco creas que es cosa muy rara, o sea,
no sé por qué Jerjes se hacía fácil de enemigos. No me lo puedo explicar. Finalmente Jerjes muere en un complot. Entonces, sin embargo, en esta ocasión, Mardoqueo, de alguna forma, no se explica cómo, se entera de que estos dos eunucos están conspirando en contra del rey. Le dice a Esther, porque Esther es la que tiene acceso al rey ahora como reina, ¿sí? Y entonces Esther se encarga de que el rey lo sepa. Y entonces, ¿algún agradecimiento, alguna ceremonia, alguna promoción? No. Para Esther no, ¿verdad? Ella ya es reina, pero para Mardoqueo, no. Un gracias, no ves nada de eso. Sin embargo, sí ves un hecho importante. Dice que este hecho está registrado en los libros de las crónicas. No busques en primera y segunda de crónicas, no se refiere a esas crónicas. Se refiere al libro donde se llevan los registros de todo lo sucedido en el rey. ¿Sí? Cada rey tenía su propio escrito de todas estas anécdotas que sucedían en sus reinados. Entonces, ahí es donde queda registrado. Y es lo único que consigue Mardoqueo. Entonces, ahora, ¿qué veo en todo esto? Veo a un Dios omnipotente que está poniendo y armando todo lo que se necesita sin que nadie se esté dando cuenta para él trazar su plan. Y es un plan que es mucho más grande que el libro de Esther. Pero que aquí en el libro de Esther va a jugar un papel muy importante, porque va a salvar la vida de su pueblo. Y piénsalo así, es un pueblo que fue llevado a cautiverio porque está castigado. O sea, está pasando por la corrección de Dios. Y entonces, pues tú dijeras, no, o sea, pues es el pueblo que me ha rechazado vez tras vez, pues hay que se quede, y que que los maten, agarra otro pueblo. ¿Sería cosa difícil para Dios? Dios se lo dice a Moisés, que se muera este pueblo y te doy uno nuevo. O sea, Dios en el libro en el Pentateuco le dice a Moisés esto, o sea, vamos a quitarte este pueblo y te voy a poner a cargo de un pueblo que sea fiel. Y Moisés dice, no, tenles compasión. Bueno, pues vamos a seguir con este pueblo entonces. Entonces, no es cosa difícil para Dios agarrar y decir, pueblo desechado, venga otro pueblo. ¿Sí? Y sin embargo, a este pueblo que ha sido infiel, que está desterrado por ser infiel, por entregarse a otros dioses, es al que Dios está cuidando en este libro. Ahora, no solo eso. Ves a gente que está viviendo sus vidas de la mejor manera que puede y o que quiere, pero muy centrados en buscar a Dios. Al menos a este punto no se ve. No podemos decir exactamente qué estaba pasando por la mente de Mardoqueo o de Esther, pero en el relato vemos que no es que estén buscando a Dios, que estén buscando la dirección de Dios, no en este punto. Y a pesar de eso, Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas con estas personas. Ya no con un pueblo, en este caso con dos personas, Mardoqueo y Esther. Y está trabajando con ellos y los está puliendo para que sigan sirviendo a sus propósitos. Entonces, no sé, a lo mejor tú eres muy espiritual, tú estás encima de esto, pero a los que como yo todavía luchamos con nuestra carne, esto me llena de esperanza. Porque yo veo a un Dios, y lo he visto en mi vida, que a pesar de que yo hago las cosas mal, a pesar de que lo desobedezco, a pesar de que soy totalmente infiel, Dios se mantiene fiel conmigo. Dios se mantiene amándome y se mantiene cuidándome y aún usándome.
cuando no soy digno de que lo haga, cuando yo estoy pensando en todo menos en Dios y Dios sigue utilizándome en sus planes. Dios sigue amando a estos hombres y a estas mujeres y sigue usándolos para seguir su plan. Y la última cosa el tercer punto que veo en todo esto es ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo cuando hago una buena obra y no me ponen estrellita en la frente? Ni siquiera una palmadita en la espalda. O sea, y más aún, Mardoqueo está salvando la vida del rey que lo tiene cautivo. O sea, a lo mejor está viviendo una vida acomodada y todo en los palacios, pero es el rey que lo tiene cautivo. No es como que está sirviendo al rey de los judíos, ¿sí? No está sirviendo a Joaquín, que es el rey que se llevaron deportado cuando él vivía en Jerusalén. Es un rey pagano, con tantito de mala suerte y no creo que le tuviera mucho afecto. ¿Sí? Es el hombre que le está quitando a su hija. Y sin embargo, Mardoqueo decide salvarle la vida. Mardoqueo no ha leído los siguientes capítulos. No sabe lo que va a pasar después, no sabe el impacto que va a tener eso. Sin embargo, él decide salvarle la vida porque es lo correcto. Ahora, piénsalo así. Si eres pro Morena, pues piénsalo como en contra de un priista o de un panista. Y si eres anti-Morena, pues piénsalo como un Morena, irrelevante de qué partido seas. Pero piensa, si eres Morena, que es en este sexenio, si eres priista, pues en el sexenio anterior, que tú te enteras de un plan que hay para hacerle guerra sucia al presidente y que con eso el presidente sale fuera. Básicamente en tu poder está develo el plan y se salva el presidente que no quiero que esté gobernando, o pues dejo que las cosas sigan su curso y pues total yo no hice nada, yo no hice el plan, yo no lo ejecuté, nada más guardé silencio, ¿qué culpa tengo? Mardoqueo decide revelar el plan. Entonces, y te repito, o sea, Mardoqueo no sabe que esto a la larga va a ser utilizado por Dios para salvar la vida, no solo de él, sino de todo el pueblo. Mardoqueo a este punto lo único que sabe es que le salvó la vida a un rey tirano y que no tuvo ningún beneficio de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo cuando nos encontremos ante una situación así? Tú y yo que se supone que estamos bajo el poder del Espíritu Santo o que estamos buscando el poder del Espíritu Santo. Te repito, a este punto nosotros no vemos un Mardoqueo, no fue así como que nos diga aquí así de que es que Mardoqueo escuchó el plan y después de esto fue y oró y ayunó para saber si, no, o sea, Mardoqueo fue y hizo lo correcto. Pero te repito, todo esto está dentro de los planes de Dios. Ahora, un pequeño disclaimer. No con esto te estoy diciendo, pues veías todas las cosas mal, que de todos modos Dios te va a usar y Dios te va a amar.
¿no? Debemos de ser cuidadosos, pero también debemos de descansar en que Dios nos ama, no por lo que hacemos, sino porque Él nos ama. No porque lo merecemos, sino porque Él nos ama. No porque estemos haciendo las cosas conforme al agrado de Dios, sino porque Él nos ama. ¿Sí? Entonces, que Dios nos ayude a participar en sus planes menos a ciegas, que podamos ser más conscientes de cómo Dios nos está usando, que podamos ser más intencionales en buscar participar en lo que Dios está haciendo. No con nuestras buenas ideas, porque aquí está bien claro que no necesita nuestras buenas ideas, sino buscando las ideas de Dios y buscando qué es lo que quiere Él hacer con nosotros.